Muy bien, muy buena tarde. Bienvenidos al capítulo de despedida de esta, no sé si llamada primera temporada, pero digamos primera etapa experimental de Cerebralmente, donde mente es solo y siempre un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico y pues hoy me gustaría hacer algo un poco distinto en el sentido de temas y demás, justamente para despedirnos. No sé cuánto va a tardar, yo espero no tardar más de unos 20 minutos. Lo primero es el ver el mundo, ver todo lo que sucede desde un punto de vista, digamos, neurobiológico, o sea, sabiendo que tenemos toda una bola de reglas que operan dentro y fuera de nosotros, y que de hecho en los últimos siglos hemos justamente encontrado mucho más información que nos ha permitido tener mucho más control de todo. Y justamente eso, por alguna razón deseamos eso. Entonces vamos a comenzar justamente con los deseos y terminaremos con la muerte. Todos los seres vivos, sin excepción, hemos hablado mucho como esas reglas básicas, ¿no? Sobrevivir. Vamos a enfocarnos en la regla básica de desear. Todo ser vivo es un ser deseante, ¿no? Es decir, hay un sistemita en cada cerebro, en cada sistema nervioso, que automáticamente hace que el resto del sistema, el resto del organismo, se mueva y se mueva en una dirección, es decir, que tenga un deseo, que tenga una pasión, o el vocablo que universalmente utilizamos, ¿no? Independiente de qué lengua, de manera absoluta, ¿no? Amor, ¿no? El deseo más extremo es el amor. Entonces, evidentemente ese deseo, el querer encontrar, el querer algo, el querer conseguir algo, es esencial. Y lo otro es intentar evitar cosas, que es el miedo. Entonces, entre deseos y miedos nos veremos, andaremos. Y eso lo define en gran parte pues, el sistemita que lo capta todo de afuera, lo empata con lo de adentro y después saca una conclusión y decidimos, ¿no? Hemos visto muchos circuitos del cerebro que justamente nos permiten captar, procesar, analizar, responder y después decidir, ¿no? Tener una respuesta más compleja o prefrontalizada, digamos. Entonces, llevamos 200 años, poco más, poco menos, de la psiquiatría como tal. En 1808, Johann Christian Reil, por primera vez en sus rapsodias sobre psiquiatría, bueno, sobre tratamientos psiquiátricos, acuñó el término. Después de ahí conocemos lo que sucedió. Ese primer siglo, de 1808 a 1908, digamos, fue una psiquiatría sumamente biológica, sumamente enraizada en la medicina, de hecho en medicina interna, en patología, en histología. Después, desgraciadamente, nos fuimos por otro lado, se perdieron 50, 60, 70 años muy valiosos, además con muy buena tecnología. Y después se volvió a recapitular, bueno, se volvió a retomar estas ganas, ¿sí? De poder medir esto, descifrarlo, conseguir sus reglas, porque todo lo que queremos es justamente tener reglas, encontrar cosas que se repiten, que podamos, de acuerdo a esa repetición, que podamos, por lo tanto, prevenir y manipular. Y estamos en ese proceso constantemente. Creemos muchísimas cosas y que tenemos que entender que la creencia, más bien certeza, voy a cambiar el término creencia a certeza, van muy pegadas, ¿sí? Porque el hecho de que tengamos la certeza de algo no quiere decir, es decir, la experiencia de que algo es real, no quiere decir que esto lo sea, ¿no? Y afortunadamente tenemos toda una historia en donde nos hemos dado cuenta que ni los relámpagos son abruptos emocionales de Zeus, ¿no? ni el agua es llanto desesperado de alguna otra diosa, ni nada por el estilo, sino que es algo todavía más increíble.
Y digo más increíble porque es real. Lo otro pues es nada más un invento, lo que llaman los filósofos un ente de razón, es decir, un ente cerebral, algo que el cerebro capta información y como siempre tiene que tener todo perfectamente bien llenado, no puede haber huecos de qué pasa de aquí a acá. Entonces si no sabemos qué pasa de aquí a acá, no podemos verlo, pues, entonces el cerebro automáticamente va a ir pegándole cosas de acuerdo a lo que ha aprendido, de acuerdo a lo que genéticamente tiene, y por eso decimos que la realidad es 50% externa y 50% interna. Es decir, la realidad es más bien el resultado de la interacción de lo que existe afuera y lo que existe adentro de cada uno de nuestros cráneos. Y desgraciadamente por eso es tan complicado todos los trastornos cerebrales, porque son innatos a nosotros, somos nosotros. Hasta los últimos años hemos podido encontrar herramientas para poder vernos de otra perspectiva, de otro ángulo, con otra información. Y esto nos ha justamente llevado a asegurar que sin esto nada existiría para nosotros, que finalmente es todo lo que existe ahora, es decir, no tenemos ninguna otra experiencia que no sea cerebralmente humana. Entonces esta realidad que tiene reglas, no estamos hablando solamente de las 4 reglas universales que ahora conocemos y vendrán más, ¿no? Todas las 2 reglas nucleares y la gravedad, ¿no? Y la electromagnética, que bueno, que desde Newton y Faraday y después ya Maxwell y Hertz, ¿no? Bueno, Helmholtz y una bola de cerebros, ¿no? Se dieron cuenta de estas reglas y pues solamente vemos reglas y después inventamos y creamos herramientas que son, ya hemos dicho, como esos tentáculos, ¿no? Esas elongaciones del cerebro hacia afuera, ¿no? Para poder captar más información. Somos unos adictos de la información. Entonces hay cosas bien simples que podremos hacer y es lo que quiero enfocarme ahorita, porque finalmente todo acaba, morimos, y es sumamente importante el tener esto de una manera más fácil, ¿no? Más fácilmente digerible, y lo han intentado todos los filósofos, y que no espero conseguir nada extraordinario. Epicuro posiblemente es de los mejores al respecto, pero podemos Anaximandres y Sócrates y Platón y Diógenes y los que ustedes quieran y manden, y después Cicerón y Séneca, ¿no? Ya con los romanos, pero y todo mundo, todo cerebro, ¿no? Que se ha puesto a observar, ¿no? El universo y todo lo que sucede en esto y en nosotros, ¿no? Que nos inventamos una buena cosa, porque hemos dicho muchas veces que la sociedad humana no es más que son 85% niños de 4 años que crecieron, ¿no? Pero somos iguales que cuando tenemos 4 años en 85%. Entonces somos 85% similares a nosotros mismos cuando tenemos 4 años. Entonces imagínense, eso es la humanidad, ¿no? Entonces la humanidad es pues, un juego que estamos todos en 4 años jugando, ¿no? Un 15% extra, que es lo que nos hace, digamos, maravillosos en ese sentido. Pero tenemos que tener un poquito más de paciencia con nosotros mismos, tenemos que saber más de nosotros mismos, conocernos, ¿no? Ese noche de Ipse, ¿no? El conócete a ti mismo, evidentemente es esencial. Conocer todo es esencial. Conocernos a nosotros mismos, conocer cómo conocemos, es posiblemente algo que nos va a abrir universos que todavía no imaginamos. Y en eso estamos, conocernos a nosotros mismos. No hay mejor manera que conocer justamente aquello que nos hace y que nos permite conocer. Y por eso es lo más complicado de conocer. Entonces, o sea, esto es lo más complicado porque justamente nos permite todo lo demás. Pero estamos ahí, estamos cada vez más cerca. Ahora sí, pasamos medio siglo más bastante lentos y en la oscuridad. Y ya afortunadamente hemos vuelto a aplicar todas las herramientas que hemos aplicado para otras cosas, para poder ver el universo externo, aplicarlas para ver nuestro universo interno. Entonces, el conocernos nos permite, darnos cuenta que somos muy fácilmente sesgables, o sea, nos sesgamos increíblemente de manera simple. Tenemos sensaciones y experimentamos certeza de cosas que son absolutamente ridículas y que no pasa nada. O sea, es parte de ser humano, ¿no? El punto también es parte de ser humano el ver esto, el reconocer esto, el descubrir que cometemos muchísimos errores, y esos errores evidentemente, que así está hecho el circuito, van a tener un impacto en
qué hacemos y qué decidimos. Y eso a su vez tiene un impacto en el medio externo, que a su vez captamos y se cierra el círculo, ya sea vicioso o virtuoso, dependiendo de si estamos captando bien las cosas, independientemente de nuestra sensación de certeza. Entonces, cualquier extremismo, y por eso siempre lo hemos dicho, cualquier extremismo, cualquier extremo, los ismos, todos los sexismos que existen, el feminismo, el machismo, el racismo, ¿no? Y así todas esas concepciones que tenemos lingüísticas de comportamientos humanos. Finalmente son comportamientos de cerebros, son cerebros que captan ciertas cosas, tienen una sensación límbica muy específica sobre eso, y eso hace que respondan de cierta manera, y eso tiene un impacto y regresa. Entonces, y es increíblemente difícil cambiar eso, que haya jerarquías, por ejemplo. Entonces todo el mundo se pone a hablar de queremos un mundo igual. Pues no, es imposible. De hecho, la igualdad como tal en de cualquier punto de vista es incompatible con todo lo que existe. De hecho, todo lo que ustedes ven alrededor, se fijan, todo es distinto. Damos esas diferencias. Las diferencias no solamente en cosas que vemos de manera creadas por nosotros, sino en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Y claro que hay una parte que es increíblemente estable, ¿no? Y constante, que nos permite, de hecho, poder tener respuestas a esas diferencias. Hemos hablado mucho de la parte caótica, ¿no?, del cerebro, que nos permite aprender y crear, ¿no? Pero también hace falta tener esa estabilidad y ese equilibrio en procesos caóticos y estables es lo que nos permite ser. Entonces, el proceso como tal de tener extremos, ¿no?, y poder estar certeros de que no todo es igual y que no deberíamos ser todo igual, me causa un poquito de angustia cuando escucho hablar a gente pues, en teoría muy importante, y que de repente se va a cosas extremas que no son compatibles con la existencia, ¿no? O sea, el hecho de igualar hombres y mujeres, no. Legalmente podemos hacer muchísimas cosas en cuestión de igualdad, de equidad, ¿no? O sea, de que tengamos mismos derechos y deberes en muchas cosas, y en otras tendremos derechos y deberes distintos porque pues, somos distintos, afortunadamente, porque si todos no nos podemos reproducir. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a este proceso, ¿no? Y no tenemos que llegar a ese punto extremo de igualar a todo el mundo, ¿no? Y tampoco podemos hacer que todo sea patológico, ¿no? Ese es el otro extremo, ¿no? Que cualquier cosa que se salga de la norma es patológico. No, usualmente sí, pero no todo lo que se salga de la norma es patológico. Es decir, no todo lo normal es mal. Malo en un sentido biológico, o malo en un sentido social, o malo en un sentido como quiera. Entonces tenemos que también distinguir esos cambios, esas diferencias que existen entre los seres humanos, entre nosotros mismos. Y es muy complicado porque crecemos ya con ciertas certezas desde muy pequeños, ¿no? Una de ellas hemos hablado de Santo Claus, ¿no? Santo Claus y los padres de familia, ¿no? Así como mente y cerebro, ¿no? O sea, si ahorita le preguntamos a profesionales del área de trastornos del comportamiento y emocionales, cerebrales, pues te dirán que son trastornos mentales, así siguen llamando. Y sin embargo nunca nadie jamás ha podido ver, ni medir, ni realmente describir qué es la mente. Y sin embargo seguimos utilizando el término. Así como muchos seguirán pensando que hay hadas y Santo Claus y otros seres mitológicos y mágicos, ¿no?, de cualquier tipo que esto sea. Y no es que esté mal, si lo sabemos utilizar bien, es una herramienta más que el cerebro hace para ayudarnos a algo. Tenemos que realmente asegurarnos que efectivamente nos está ayudando y que no nos está previniendo, nos está impidiendo bienes mejores. Entonces, el dudar de nuestras certezas es algo sumamente necesario para conocernos a nosotros mismos. ¿De qué estoy seguro? ¿De qué estoy seguro que está bien? ¿De qué estoy seguro que está mal? Y después intenta ser tu propio abogado del diablo. Saca información real. Estaba yendo al Trump, ¿no?, al Trumpitas, y después también escuché al este tipo de otro presidente, Putin, ¿no?, el de Rusia. Una bola de cosas que dicen que estos tipos están prácticamente delirantes. O sea, tienen una certeza de cosas que no tienen por qué tenerla, ¿no? En todo caso podrían mencionar que estamos en investigación de qué es mejor o no, ¿no? Cuestión de igualdad de género, por ejemplo, de sexo, una bola de cosas. Entonces muchas cosas no sabemos, estamos en ese proceso de realmente ver qué es lo mejor, ¿no? Y qué valor tiene cada cosa, que ya tenemos un valor, ¿no? Y tenemos de esa manera estructural y jerárquica que el cerebro tiene, y se lo aplicamos a todo. Si se fijan, para muchos el fútbol es religión.
existe el término. Es más, existe mercadotecnia que justamente se enfoca a eso, se enfoca en cómo el cerebro organiza información, ¿no? De una manera jerárquica, es decir, todos tenemos un Dios. No importa el cómo te lo imagines, bueno, sí importa cómo te lo imagines, pero todos tenemos en el cerebro un valor supremo, un valor absoluto. La verdad, la bondad, ¿no? Todo esto junto. Pero tenemos una jerarquía de valores inclusive nosotros mismos, ¿no? Para muchos es el dinero, ¿no? Y tenemos muchos problemas con eso, porque si el dinero es lo más importante, muchas cosas se pierden. Es decir, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que para tu cerebro es lo más valioso? Todo lo demás se va a organizar para eso, de manera automática, ni siquiera tienes que esforzarte. Ya está hecho el sistemita para que en cuanto diga, ok, esto es lo más valioso, entonces todo va a empezar a hacerse para conseguirlo o evitarlo, si es algo negativo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta quiénes son nuestros dioses, cuáles son nuestros valores absolutos, por qué es lo que nos movemos, qué es lo que nos genera ese placer de expectativa, de un mayor placer, ¿no? Que es la motivación. Entonces, la motivación como esa sensación placentera de que viene algo, de que se espera, de esa expectativa de un mayor placer. Y eso es lo principal, eso es lo que ponemos motivación, y amor es básicamente lo mismo para el cerebro. Entonces, describe muy bien tus absolutos. Entérate muy bien dónde están y cómo se consiguen, porque eso va a determinar todo lo demás que hagas y qué tan feliz llegues a ser de manera real. Podemos tener un concepto y una expectativa de algo que después no lo logra, no lo es, no lo cumple. Y hay historias y poemas al respecto de hace miles de años. Y de hecho todas las religiones son eso, son herramientas justamente que nos dan una manera, una guía, un camino, ¿no? Estas reglas, ¿no? Siempre hay reglas, que las hay de manera absoluta, es decir, de manera que no dependen de nosotros, totalmente externas, y después nuestro propio cerebro tiene reglas y a su vez crea reglas. Por eso todo lo que vemos alrededor tiene reglas. Además, cada constitución de cada nación es una religión, una bola de reglas en cada cosa. Además, unas religiones más completas. Pero es importante ver que estas son herramientas y que no debemos por qué tener la certeza absoluta de que ninguna de estas sea la mejor. De hecho, todas esas, de hecho, están en un proceso de creación y de evolución, como nosotros mismos que las creamos, como creamos todas las demás herramientas, ¿no? Entonces es muy importante ser sumamente críticos, ¿no? Tener esa capacidad de autoexaminarnos, porque finalmente vamos a morir. Okay, aquí terminamos el proceso, ¿no? Y hasta no demostrar lo contrario, no tenemos ninguna demostración de ningún tipo que podamos de manera objetiva comprobar y replicar, poder, porque si no ya lo hubiéramos manipulado y ya seríamos eternos o pudiéramos revivir y resucitar cuando quisiéramos. Y no es así. Lo único que tenemos de experiencia es que vivimos, nos morimos y después no sabemos. Nadie sabe. Y para muchos cerebros el nadie sabe, para muchos cerebros, el no saber qué es lo que sigue, especialmente después de algo tan importante como es toda tu vida, genera mucha angustia, ¿no? La amígdala se enciende, necesita algo que regrese otra vez a su estado habitual, que nos dé esa experiencia ahora de serenidad, de que todo va a estar bien, de que todo lo que venga va a estar perfecto, ¿no? Va a estar mejor que lo de ahorita, ¿no? Porque es la motivación se basa en que lo que viene al futuro es mejor de lo que ya tenemos. Si no, pues ahí nos quedamos, no nos movemos y ya. Y si no estábamos muertos, nos morimos, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces el concepto de paraíso, o de nirvana, o del sanedín, y lo que ustedes manden, es esa quietud, porque ya no hay necesidad de nada. Entonces, lo cual es incompatible con el concepto de vida que tenemos, que es justamente dinamismo, que es movimiento, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos qué estamos aprendiendo, ¿no? Porque aprendemos de manera automática. A veces pensamos que decidimos que aprendemos. No, nadie decide que aprende. Nadie. Y nadie decide además la herramienta que tiene para aprender. Entonces hay muchas cosas que no decidimos, ¿no? Entonces las pocas que sí, tenemos que tenerlas muy claras. Tenemos que tener sumamente también claro qué es lo que estamos experimentando y qué es lo que estamos aprendiendo. Cuáles son nuestras certezas y nuestros miedos. Qué tanto
tienen como tal una relación con la realidad, qué tanto podemos probarlas de manera objetiva, replicarlas, ¿no? Para después manipularlas, encontrar esas reglas para manipularlas y obtener todavía cosas mejores. Que todavía no sabemos muchas cosas cuáles son las mejores. Hay muchas cosas que pensamos que van a ser mejores y después del tiempo pues, resulta que son peores. Entonces, la manera más fácil es acudir relativamente a cuestiones de ciencia básica, cosas que sabemos que no podemos ir en contra de. Entonces, no podemos ir en contra de ciertas reglas que nos hacen diferentes, que nos permiten reproducirnos, que nos exigen competir y cooperar al mismo tiempo. Entonces, hay una bola de cosas alrededor de esto en cuestión de cómo podríamos tener una sociedad efectivamente muchísimo mejor que la que tenemos ahora, sin duda. Porque ha habido otras sociedades que lo han logrado, pero no se va a lograr nada más atacándonos, ¿no? Y teniendo mucha certeza de lo que nosotros pensamos y vemos. Entonces lo primero es no darnos tanta importancia, no duramos más que un siglo, y pensar justamente en cómo podemos hacer que más cerebros tengan mucho más capacidad de conocerse para después poder ayudarnos y ayudar a otros, ¿no? A cada vez ser ligeramente mejor. Y no se trata además de evitar sufrimiento, no, el sufrimiento per se es necesario para la evolución, pero el sufrimiento necesario, más bien, es el que es indispensable para evolucionar, y hay otros sufrimientos que no son necesarios y nos matan. Entonces, el puro hecho de poder describir y poder definir qué sufrimientos son positivos y cuáles no, es todo un asunto que todavía no llegamos ahí. Entonces, pues nada más, paciencia. Nos vemos el siguiente año. Vendrán varias cosas. Queremos hacer, más bien tengo ganas de hacer este tipo de cápsulas, pero con mucho más ayuda visual, hacer algo más con más estructura y con más densidad y más divertido también, porque el estar yo aquí nomás enfrente sin nada creo yo que no es lo mejor. Así que espérense para el siguiente año. No va a ser en enero, te lo aseguro, posiblemente será en febrero o marzo, pero vendrán cosas mejores, ¿no? Y si no, solamente podemos esperar que eso suceda, porque si no, no hay manera de movernos. Y por eso hemos dicho muchas veces que la depresión es esa enfermedad cerebral increíblemente dramática, porque nos quita lo más básico, ¿no? El querer, el desear. Entonces sigan deseando, no hay más, ¿no? Aunque vayamos a morir, aunque a veces las cosas no parezcan que tengan mucho sentido, la tienen, de hecho tienen mucho más de lo que podemos captar, afortunadamente. Captamos muy poco de lo que existe, por eso dicen que el 95% de lo que hay ahí es materia negra, ¿no? Black matter, que es una manera más de decir que ignoramos la gran parte de las cosas. Entonces hay que ser felices, hay que aprender a ser felices ignorando y aprender a concentrarnos en cosas simples como respirar, ¿no? Ese famoso respira, ¿no? Solo respira. De hecho, en teoría vamos a acabar con la canción de Just Breathe, pero no va a haber tiempo, así que hasta la próxima. Feliz año, feliz todo.